De nuevo con vosotros en el programa Preguntas y Respuestas. Comenzamos. Dios es bueno. He buscado en YouTube estudios de usted acerca de todo el libro de Ezequiel, Zacarías, Malaquías y no he encontrado. ¿Tiene en mente hacerlos? Me gustaría mucho escucharlo. Efectivamente, no tengo ningún estudio de esos libros del Antiguo Testamento. Por ahora, no está previsto que los haga para el canal. Óscar Lemus, ¿es correcto cobrar por los eventos de índole o connotación cristiana? Vamos a ver. Si para realizar un evento hay que alquilar un lugar y eso debe pagarse, si hay que alquilar equipos de sonido y hay que pagarlos, es normal que se cobre para cubrir los gastos. Sin embargo, cobrar por un sermón no tiene base bíblica y está sobre la conciencia personal del predicador. Yo no lo haría nunca porque nunca lo hice. Eso no quiere decir que se provea de una ofrenda para el que predica o para el que enseña, porque el obrero es digno de su salario. Óscar Lemus, ¿realmente existe la familia pastoral? Me refiero a la esposa del pastor, los hijos del pastor, pero nunca he leído en la Biblia el término familia pastoral. La familia del pastor es su familia personal, pero no pastoral. Es decir, es su familia, como la de otra persona cualquiera. Hablar de familia pastoral es un inconveniente por la confusión que crea y que además establece muchas veces una casta dentro de la iglesia. Además de todo eso, el principal problema es que ese término no está en la Biblia. Ángela Silva, después de 40 años de pastor, ¿qué consejo darías a los pastores nuevos para pastorear la iglesia del Señor para ser luz y sal en la tierra? Mira, mi querida Ángela, el único consejo válido es predicar la Biblia y vivir conforme a la Biblia. Y para el ejercicio pastoral, la dinámica pastoral, seguir las pisadas del gran pastor de las ovejas, Jesucristo, y especialmente la regla pastoral admirable del Salmo 23. Ángela Silva, he oído de usted que Dios no puede morir, pero es una verdad bíblica que el que muere en la cruz es Dios. Por tanto, mi pregunta es, si Dios es eterno, es imposible que tenga un principio de inicio de gestación maternal en el vientre de una mujer para nacimiento a la vida, por cuanto Dios, como he dicho, no tiene principio y fin, por cuanto Dios es eterno. Pero es una verdad bíblica que el que se gesta, es decir, el que tiene un principio de gestación de un principio de 9 meses para un alumbramiento, es decir, de un parto en el vientre de una mujer, es Dios hombre llamado Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Correcto. Lo que se gesta en María no es una persona divina, sino la naturaleza humana del Verbo divino, que se hace hombre. Juan capítulo 14, versículo 1. Esa naturaleza tiene como hombre un origen que no tiene la naturaleza divina, pero que es naturaleza humana del Verbo encarnado. Por tanto, está vinculada en todo a la persona divina en que subsiste. Luz López Santos, ¿me podría explicar el significado de presciencia en 1 Pedro 1:2, por favor? Presciencia no es un conocimiento anticipado que sería, digámoslo así, propio de un adivino, sino el conocimiento que antecede a un hecho unido al de una acción para llevarla a cabo. Es decir, Dios no solo conocía a quienes serían salvos, sino que actuó para que lo sean. Es el Espíritu que santifica, es decir, que separa al pecador rebelde y lo capacita para obedecer al llamado de Dios.
es el que genera la fe para que pueda creer. Sin embargo, esta presciencia no excluye de salvación a nadie, pero es imprescindible su acción para todos los que se salvan. Henry Gallego. Algunos académicos hablan de glosas y añadiduras en el Nuevo Testamento. De eso no hay duda. ¿Podría usted, como autor de comentarios lingüísticos del Nuevo Testamento, explicarme la diferencia entre una glosa y una añadidura, por favor? Primero, quiero hacer una observación. Dices que hay académicos que hablan de glosas y añadiduras en el Nuevo Testamento. De eso no hay duda. ¿No hay duda de qué? ¿De que hay académicos que lo dicen o de que hay glosas? Entonces, hecha esta advertencia, respondo la pregunta. La mayoría de los que hablan de glosas, que son comentarios o notas marginales al texto, y añadiduras, que son interpolaciones que el copista introduce en el texto que está copiando, son términos propios de los liberales, que niegan la inspiración plenaria de la Biblia y por tanto la inerrancia, y que afirman que la Biblia tiene errores porque hay cosas de autores humanos que se han metido en ella. No se puede afirmar que hay un añadido si no se demuestra documentariamente que lo hay. Tampoco se puede afirmar que algo se sacó del texto original si no se demuestra que es así. Es fácil decir algo. Lo difícil es demostrar que ese algo que afirmamos sea verdad. Cristian Cerreduela. ¿Hay diferencia entre la cena y las bodas del Cordero? Y si las hay, ¿en qué se diferencia? Las bodas del Cordero es una referencia al encuentro celestial entre Jesús y su esposa, la Iglesia. Tendrán lugar en el cielo y son siguientes al arrebatamiento de la Iglesia. La cena de las bodas son siempre, simbólicamente hablando, la presencia de la Iglesia con Cristo durante el tiempo del reino milenial. A la cena de las bodas serán invitados todos los salvos de Israel, representados por las 5 vírgenes prudentes de la parábola. Han Méndez. En Eclesiastés 12:7 dice: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuela a Dios que lo dio. La pregunta es: los salvos, los creyentes, van al paraíso, a la presencia del Señor, y los incrédulos al estado de condenación, para decirlo más fácil, al infierno. ¿Qué significa que el espíritu vuele a Dios que lo dio en el momento de morir? ¿Significa esto que todos al morir van al cielo? ¿Qué significa entonces que el espíritu vuelve a Dios? Los hombres parten de esta vida física y entran en el destino que ellos mismos han elegido. Los creyentes son trasladados inmediatamente a la presencia del Señor, Filipenses 1:23. Los no creyentes a la condenación, como se aprecia en el relato del rico y Lázaro. El sentido de la expresión "el espíritu vuelve a Dios que lo dio" tiene el de que la muerte física, separación de la parte material y de la espiritualidad y de la espiritual, se produce por la voluntad y determinación de Dios. El cuerpo, trozo de barro, vuelve a su origen, la tierra. El espíritu no muere con el cuerpo porque es la vida y es de Dios, y Dios alentó en la nariz del hombre aliento de vida. Y vuelve a Dios en el sentido de que su origen es Él y no la tierra. Es una forma de expresar el término de la vida. El cuerpo al polvo, la parte espiritual a Dios, en el sentido de que no se desintegra y se deshace como el cuerpo en la tierra. Pero los creyentes todos van al cielo inmediatamente de su partida física de la tierra. Daniel Vera.
¿Sabe usted algo del llamado concilio divino y de los hijos de Dios? Estos seres espirituales que rigen a las naciones y que algunos se corrompieron, como se menciona en el Salmo 82, Deuteronomio 32, 1 Reyes 22, etcétera, donde se menciona a Elohim y a los Elohim. He escuchado acerca de ello, pero no sé si es especulación o tiene suficiente base bíblica. De antemano, gracias y saludos. Existe un serio peligro en tomar asuntos que no están plenamente definidos en la Biblia para establecer con ellos una doctrina. En el Antiguo Testamento se dice: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga, Salmo 82:1. En el contexto hebreo, el término dioses se refería especialmente a quienes actuaban con autoridad divina aplicando la ley de Dios, especialmente en relación con los jueces de la tierra que aplican esa ley. Pero no se afirma que sean ángeles, ni se afirma que sean ángeles que gobiernan naciones, salvo los demonios, que sí controlan por su condición los reinos de la tierra y su potestad. En Job se habla de los hijos de Dios, que sin duda se trata de ángeles, y que, porque se presentan delante de Jehová, se induce que lo hicieron para rendir cuentas de lo que Dios les había encomendado, pero tampoco está específicamente manifestado en la Biblia. En el Nuevo Testamento se habla de órdenes de ángeles que pudiera inducir a creer en ministerios que ellos realizan en el universo y también en la tierra. Sin embargo, la doctrina de los ángeles está muy limitada en ese sentido en la Biblia y solo es clara en aquello que conviene que el hombre sepa. El concilio divino se puede entender como una asamblea celestial donde Dios interactúa con los ángeles. No se trata de un concilio en el sentido humano de debate y decisión, es decir, como si Dios dijera a los ángeles: a ver, ¿qué vamos a hacer con esto o con aquello? Sino más bien es una expresión de una corte celestial donde Dios manifiesta su autoridad, establece sus decretos y su soberanía, los comparte con sus ángeles y, sin duda, puede conferirles a ellos algún servicio conforme a su soberana decisión. Esto es más bien una metáfora, esa del concilio divino, para afirmar la soberanía de Dios sobre todo. Debemos prestar mucha atención a formular conceptos sin apoyo textual que generalmente ocasionan conflictos y generan contiendas. Julio Escudero, ¿está en su agenda visitar la ciudad de Valladolid? Si es así, podría facilitarme las fechas y el lugar. Sería un gran privilegio escuchar alguno de sus sermones en directo. Bendiciones. Pues por ahora no tengo agendada ninguna visita a Valladolid. Manuel, en Apocalipsis 20, 11, 15 es el juicio para condenación. Mi pregunta es: ¿cómo está el libro de la vida si todos se condenan? Estimado Manuel, lee el pasaje con calmita, varias veces, y pregúntate a ti mismo qué dice el texto en relación con la presencia del libro de la vida en el juicio del trono blanco. Nota que se abren los libros de las obras y ninguno puede justificarse por obras. Por tanto, los libros de obras no salvan a nadie. Y se abre el libro de la vida para demostrar ante todos que ninguno de aquellos que están siendo juzgados y condenados estaban inscritos en él. Por tanto, no están en el libro de la vida, se condenan eterna y justamente. Noel Moaneri, ¿qué significa exactamente perder el primer amor? He visto y escuchado a algunos decir que la iglesia de Éfeso, al igual que cualquier hermano que pierda su primer amor, ya no puede pertenecer a la iglesia y deja de ser salvo. ¿Es correcto? En absoluto, es absoluta, total, completamente incorrecto. En la carta a la iglesia en Éfeso, no se dice que ha perdido el primer amor.
sino que ha dejado el primer amor. Es decir, los creyentes habían dejado de ser conducidos por el Espíritu Santo en lo que hacían. Pero de ninguna manera puede perderse el primer amor, porque el primer amor lo genera el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no puede salir, dejar perderse del creyente, porque vino al salvo cuando creyó. De manera que nadie puede perder la salvación. Dejar el primer amor es contristar al Espíritu Santo, que deja de producir el amor de Dios en el creyente y convierte la comunión en religión. Noel Moaneri. ¿Por qué el Evangelio de la Gracia, el Evangelio puro y bíblico, casi no creen en Latinoamérica? Si la Reforma se movilizó rápido en toda Europa y los europeos nos colonizaron, siendo que aquí en el Nuevo Mundo, Latinoamérica, no ha prosperado tanto. Bueno, dejemos de la evangelización vinculada a la colonización, que es algo totalmente distinto y en muchas ocasiones absolutamente réprobo en los términos y los asuntos de colonización. Pero voy a contestar a tu pregunta. No tengo razón bíblica e incluso sociológica para responder a la falta de crecimiento del evangelio que tú defines como puro, es decir, evangelio bíblico, palabra de Dios sin adulterar. Debes apreciar que en nuestro tiempo la enseñanza de la Biblia ha perdido valor en Europa, en Estados Unidos y generalmente en el mundo, para muchos líderes que se conforman con mensajes devocionales o motivacionales, pero no enseñan Biblia. De ahí que mucha de la enseñanza en iglesia sea pura sensibilidad emocional, pero poco palabra de Dios. El problema no está en el pueblo. El problema se resuelve cuando los líderes vuelvan primeramente ellos a la Biblia y entiendan que Dios les ha encomendado no que prediquen lo que quieren predicar, sino que prediquen la palabra de Dios. Extranjeros y peregrinos, depravación total o parcial. ¿Cuál de las dos es la bíblica? La depravación es plena y total. No hay depravación parcial. Teniendo en cuenta que la depravación es la positiva disposición y activa inclinación al mal que hay en todo hombre a consecuencia del pecado, que lo incapacita totalmente en orden a alcanzar por sí la salvación y lo orienta a causa del pecado continuamente al mal. Aitor Torres Cano. ¿María participó en la concepción de Jesús? Es decir, ¿ella puso el óvulo o fue más bien como se ve hoy en día una madre de alquiler que no participa genéticamente? La Biblia enseña clara y contundentemente que el Verbo se hizo hombre y que esa humanidad fue concebida en María por obra del Espíritu Santo. Es decir, todo lo que tiene que ver con la naturaleza humana del Verbo procede de María, ya que el Verbo se hizo hombre. Juan 1:14. La idea de que Dios colocó en María un cigoto, es decir, un embrión fecundado para que no tuviese ninguna relación con ella más que el soporte de gestación, es una herejía. Cristo participó genéticamente como hombre de su madre y tomó de ella lo que tiene que ver con su humanidad, porque cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Gálatas 4:4. Dios es bueno. Los gigantes de Génesis 6 son producto de la mezcla de ángeles caídos y mujeres humanas. De ser así, podrían tener esperma. Primero, la Biblia no dice que los gigantes son el resultado de esa relación, sino que había gigantes antes del diluvio y los hubo también después. La pregunta segunda se responde: si algunos ángeles se materializaron, por tanto, al materializarse, tenían la posibilidad de actuar como hombres.
En este caso eran ángeles caídos, a quienes Dios prohibió tal acción y encerró en prisiones de oscuridad hasta el día del juicio. Pero también los ángeles santos que se materializaron por permisión divina hicieron obras humanas o actuaron como hombres, comieron como los hombres, de manera que actúan como tales. La consecuencia de esa relación entre ángeles caídos y mujeres humanas no fue la de generar gigantes, sino, como dice la Biblia, hombres de renombre. Dios es bueno. Usted mencionó que tocaría en doctrina fundamental acerca de la concepción del verbo. ¿Lo hará en este programa? Lo haré en algún momento, de manera que tomo nota también de tu indicación. Cristian Ferreduela. Le he oído varias veces hablar de que hipercalvinismo no era para nada lo que enseñaba Juan Calvino. ¿Qué enseñaba Juan Calvino en relación con estos temas? Estimado Cristian, ¿tú quieres saber lo que Juan Calvino enseñaba? Lee, por favor, sus libros. Institución de la religión cristiana. Por otro lado, yo no dije nunca que el hipercalvinismo enseña lo que Calvino no enseñó, sino que los hipercalvinistas hacen decir a Calvino lo que Calvino no dijo, llegando a conclusiones erróneas sobre esto porque desconocen o no quieren conocer la doctrina escrita o comentada por Juan Calvino. Movimiento Juan 3.3. ¿Qué quisieron decir con aumentar la fe en Lucas 17.5? Mira, no se da indicación alguna de la razón de esa petición. Simplemente se dice que salió de los apóstoles, es decir, del grupo de los 12. Tampoco se sabe quién de ellos la hizo, pero sin duda fue secundada por todos. La petición la formulan después de la enseñanza sobre el perdón de las ofensas y de forma especial con la perseverancia en ser capaces de perdonar sin límite. Este espíritu generoso descansa en la fe, en el sentido de depender de Dios y no del hombre, para ser capaces de perdonar las ofensas sin límite alguno. Pero Jesús, en el siguiente versículo, les habla de la dinámica de una fe poderosa. La petición de ellos no es de una mayor cantidad de fe, sino que se resuelve con una calidad de fe que permite actuar en poder. Con esta pregunta terminamos nuestro programa de hoy. Que el Señor añada sobre vosotros su bendición, vuestra vida, vuestras familias y vuestro ministerio. No os olvidéis de comunicar a vuestros conocidos y a vuestros amigos la existencia de este canal para que se suscriban y reciban los avisos de los programas que semanalmente estamos subiendo a él. Gracia y paz a todos vosotros del Señor Jesucristo.